¿Sabías que los atajos en la vida salen muy, pero muy caros? En este video te voy a explicar por qué. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando súper. Acá Nicolás Sánchez Izame, autor y emprendedor, y en este canal hablamos sobre productividad y desarrollo personal, así que si estos temas te interesan, te invito a suscribirte y darle a la campanita para que cuando siga subiendo nuevos videos la red social pueda avisarte. Bien, en el video de hoy te voy a hablar sobre los atajos que muchas personas quieren tomar en la vida. ¿Para qué? Para ahorrarse el trabajo y el tiempo que tienen que esperar trabajando activamente para lograr los resultados que quieren. Pero vas a ver en estos dos ejemplos que te voy a mostrar que los atajos terminan saliendo caros, muy caros, y que el camino fácil se termina haciendo muy, pero muy difícil, y que lo mejor es optar por el camino difícil que al final termina siendo fácil. Pero antes que nada vamos a ver tres ejemplos bien sencillos de qué es esto del atajo. Pongamos el ejemplo de la salud. ¿Cuál es el atajo en la salud, o alguno de los atajos en la salud? Son las dietas milagro, que te prometen un gran resultado en poco tiempo, y también en el caso del gimnasio los esteroides. Pero ¿qué pasa? Que las dietas milagro generalmente no funcionan, y si funcionan, funcionan solo por un momento, por un tiempo, y después esta persona, lo que se conoce como el efecto rebote, tiene más peso del que inicialmente tenía porque no hizo bien el trabajo, ¿sí? Y en el caso de los esteroides, bueno, yo nunca consumí y no voy a consumir, no voy a meter esa porquería en el cuerpo, pero ya sabes que es solamente una cuestión estética. Ahí no hay músculo, hay líquido, y eso provoca toda una disrupción hormonal que es muy, pero muy dañina para el cuerpo. Y además, al final, ¿quién se va a sentir mejor? ¿La persona que logra ese cuerpo mediante trabajo, esfuerzo, alimentación y gimnasio de manera natural, o una persona que simplemente se pone cosas en su cuerpo que son dañinas? ¿Sí? Lógicamente la persona que se lo ganó, porque la otra no se lo ganó, y quiere decir subconscientemente que sin la ayuda de estas porquerías no podría lograr ese objetivo. Bien, en el terreno de la espiritualidad, ¿cuál es el atajo? Porque la espiritualidad es esto de meditar, estar en soledad, todo lo que hicieron los grandes maestros como Buda, Jesús, etc. ¿Cuál es el atajo? Los chamanes y las drogas y la ayahuasca y todas esas cosas que supuestamente te hacen alcanzar un estado de iluminación instantáneamente. Sí, pero eso puede tener consecuencias. Puedes pasar a un lugar del que tal vez no puedas volver, así que yo desde luego no te lo recomiendo. Y después tenemos al dinero, a los negocios. ¿Cuál es el atajo? En el dinero, los negocios fraudulentos, las estafas, y justamente de eso vamos a hablar en este video, porque quiero enfocar en los negocios. Te voy a dar dos ejemplos reales de personas que han optado por el camino fácil, por el atajo, y al final de todo les ha salido muy, pero muy caro. Y no solamente a estas dos personas que te voy a mencionar, sino a todo el entorno, ¿sí? Así que en lugar de aportar valor a ese entorno, hicieron todo lo contrario. Bueno, ¿y a quién me estoy refiriendo? ¿A qué personas? A John DeLorean y a Bernard Madoff, que te digo, hay dos documentales muy interesantes en Netflix para que mires si quieres seguir profundizando en estos casos. Pero bueno, vamos con el primer caso. John DeLorean. Seguramente te suena el apellido DeLorean, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente has visto Volver al Futuro, donde la máquina del tiempo es un DeLorean, ¿sí? DeLorean es el apellido de este magnate John DeLorean, que empezó su carrera en Chrysler y estuvo como ejecutivo muy exitoso en Chrysler, y tenía el sueño de tener su propia empresa con su propio nombre y su propio auto, el auto DeLorean, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que esta persona ya tenía antecedentes de buscar el atajo cuando era adolescente, joven, estaba en la universidad y quiso hacer un negocio fraudulento por el cual fue a la cárcel, y lo ayudó un profesor de la universidad a salir, ¿sí? Un negocio fraudulento ya tenía esta tendencia a buscar
el atajo. ¿Y cuándo empezó todo esto? Porque John DeLorean tenía como meta principal o sus valores era el dinero y el estatus. ¿Cuándo empezó esto? Comentan que él de niño nació en una familia pobre, trabajadora, y un compañero de su colegio lo invitó a comer a su casa, a pasar tiempo, y era un chico rico. Entonces tenía una mansión y dice que ni siquiera sabía cómo utilizar los cubiertos que usan estas familias ricas, ¿sí? Y desde ese momento el estatus y el dinero se convirtió en su principal obsesión, sea lo que sea, cueste lo que cueste. Sí, fíjate cómo una experiencia en la niñez puede marcar el rumbo de tu vida sin que te des cuenta, porque esta creencia albergada de esta experiencia, que surgió de esta experiencia, siguió condicionándolo por el mal camino por el resto de su vida. Por esto es muy importante y bueno, me salgo un poquito de lo que, del hilo conductor de este video, pero lo que dice T. Harv Eker en Los secretos de la mente millonaria, cómo las creencias que tenemos de pequeño terminan afectándonos de grandes sin que nos demos cuenta, salvo que hagamos una reprogramación mental, seamos conscientes de estas creencias, cosa que John DeLorean, por supuesto, no hizo. Entonces, ¿qué hizo John DeLorean para crear su propia empresa? La DMC, es decir, DeLorean Motor Company. Bueno, buscó cómo empezar a invertir y quería crear una fábrica. Entonces, se enteró que en Irlanda, en Belfast, creo que se llamaba la ciudad, le iban a subsidiar, es decir, el gobierno le iba a dar dinero para que pueda construir la fábrica y llevar trabajo a ese lugar. ¿Qué pasa? Que se vio seducido por ese dinero fácil y rápido, pero se ve que no analizó que Belfast estaba en guerra, ¿sí? Había una guerra interna, ¿ok? Una guerra civil, una guerra, ¿sí? Estaba en conflicto, no era una guerra mundial, pero estaba en conflicto bélico, es decir, no era un lugar como para poner una fábrica de autos. Sí es cierto que la iniciativa, cuando se empezó a construir la fábrica, trajo mucha esperanza a los trabajadores de Belfast porque no había mucho trabajo en ese lugar, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Se vio seducido por las grandes sumas de dinero, que terminó pidiendo más dinero del que necesitaba, y mucho de ese dinero lo estaba malversando, es decir, sacaba plata de la empresa para pagar sus autos, sus mansiones, su penthouse en la Quinta Avenida de Nueva York, ¿sí? Plata, dinero que era, y esto, lección para los emprendedores, una cosa es el dinero del negocio y otra es tu dinero, no son lo mismo, cuidado. Así que cuidado, esto por supuesto a gran escala, pero si tenés un emprendimiento y está empezando a dar dinero, es dinero del negocio, ¿sí? Que deberías reinvertir una buena parte en el negocio para que siga creciendo y sí luego tener tu propio sueldo, ¿sí? Pero bueno, cerramos ese tema. Entonces, ¿qué sucedió? Que empezó la producción y querían en 2 años producir, creo que eran 30.000 de estos autos, que eran una porquería porque se le estaban pasando los detalles a John DeLorean, que era ingeniero, ¿sí? Y no era muy buen empresario. Entonces llegó a tal punto que se quedó sin dinero, y como el dinero, el estatus, la fama eran sus principales valores que hizo para poder sostener ese lifestyle, esa vida ideal, el FBI le jugó una mala pasada y para obtener dinero hizo venta de droga, ¿sí? Pero resultó que le habían tendido una trampa del FBI y el informante, era un vecino, y lo atraparon y lo metieron a la cárcel, ¿sí? Fíjense hasta dónde llega estas creencias, estos valores, ¿sí? Que esta persona, para mantener esa imagen, fíjense al punto que llegan de vender drogas. Entonces esto generó un escándalo total de un magnate que era acusado de vender drogas, y bueno, esto resultó en que cerraran la fábrica de DMC en Belfast. ¿Y qué pasó? Bueno, miles de empleados quedaron sin empleo, ¿sí? John DeLorean fue a la cárcel, perdió su mujer, perdió sus hijos, perdió sus posesiones y se avejentó muchísimo. De hecho, en el documental de John DeLorean lo entrevistan a su hijo y dice que luego de pasar por el proceso judicial, una vez lo vio él a su padre
y se puso a llorar porque dice que estaba encorvado y avejentado porque lo había avejentado muchísimo pasar por ese proceso. Así que fíjense, chicos, el precio enorme que termina pagando una persona por querer el dinero fácil, los negocios fáciles y rápidos. ¿Sí? Esta persona, si hubiese hecho las cosas bien, hubiese llegado a buen puerto. Tal vez le hubiese costado más trabajo y más tiempo, pero hubiese terminado bien la cosa, con un proyecto exitoso, con una fábrica que dé mucho trabajo a muchas personas, con un auto bien construido, porque algunos no abrían la puerta. ¿Sí? Imagínate los detalles que se le estaban pasando a John DeLorean. Todo por qué, por desenfocarse de su negocio y estar atento al dinero, al lifestyle, a la fama, ¿sí? Que eran estos valores al que le daba tanta importancia, y esto venía desde niño. ¿Sí? Además, una persona muy egocéntrica, siempre quería ser el centro de atención y necesitaba mantener esa imagen, cueste lo que cueste, y el costo le terminó saliendo muy, pero muy caro. Bien, ahora vamos con el otro ejemplo de Bernard Madoff, que también hay un documental muy interesante sobre la estafa Ponzi más grande de todos los tiempos hasta ahora en Wall Street. ¿Sí? Fue una estafa que duró 20 años. Esta persona no estafó a cualquiera, estafó a personas multimillonarias, personas de la realeza. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto de la estafa Ponzi? Funciona más o menos así. Vos le das tu dinero a un estafador que te dice que lo invierte en el mercado de valores en Wall Street y siempre da ganancias. Pero ¿qué pasa? En realidad Bernard Madoff nunca invertía nada, sino que ese dinero se lo guardaba y hacía todos los documentos que le entregaba luego a sus inversores. Eran todos documentos falsos. Nunca invirtió un solo dólar. ¿Sí? Y una persona que se dio cuenta que, el mercado de valores tiene sus subidas y bajadas, pero las inversiones de Bernard Madoff siempre eran positivas. Siempre, o sea, vos invertías $1 y te daba 10 de retorno, por decirlo. Siempre, eso no puede pasar. Ni para los mejores inversores del mundo, ni para Warren Buffett, ni para Ray Dalio. Si no me creen, estudienlos y van a ver que nunca se da esto de que siempre las inversiones sean positivas, siempre den rendimiento. No sucede. Entonces, bueno, esta persona estafó por más de 20 años, ¿sí? A personas de todo tipo, trabajadores y también miembros de la realeza, ¿sí? ¿Y qué pasó cuando se descubrió toda la gran estafa? Hubo personas que perdieron su casa, por la que lucharon toda la vida, e incluso hubo personas que se suicidaron, personas de la realeza. ¿Por qué? Porque invitaron a invertir en el negocio de Bernard Madoff y había sumas multimillonarias en juego. ¿Y qué pasa? Que como todo era una estafa, esa persona quedaba debiendo miles y miles de millones que nunca iba a poder pagar. Personas respetables, honorables, con valores, que fueron estafadas, ¿sí? Y esas personas se terminaron suicidando. Fíjense el precio que no solo para la persona, porque Bernard Madoff fue a la cárcel, perdió a su mujer, perdió a sus hijos, luego uno de sus hijos quedó tan mal que también se suicidó, ¿sí? Y por supuesto afectó a todos las personas que invirtieron en el negocio, que eran miles de personas, que algunas perdieron sus casas y otras su familia, y también se suicidaron. Así que fíjate cómo el dinero fácil, los negocios fraudulentos, el camino fácil termina siendo muy difícil. El atajo resulta que no termina funcionando y sale muy, pero muy caro, y no solo en términos de dinero, sino en la vida de otras personas. Es terrible, chicos. Es terrible. Así que este es otro caso de, por supuesto, a gran escala, de cómo buscar el atajo, el camino fácil, termina siendo muy, pero muy difícil y costoso. Y un dato que me olvidaba, que al igual del caso de John DeLorean, ¿por qué Bernard Madoff hizo todo esto? Porque de niño también vivía en una familia pobre y quería demostrar que él podría ser próspero y exitoso, cueste lo que cueste. Sí, fíjense que yo siempre les digo en mis videos que tienen que hacer las cosas cueste lo que cueste, pero siempre dentro
de buenos términos. Cuando yo digo cueste lo que cueste, no es pasar por arriba de otras personas, es trabajando lo que haga falta, poniendo los días y las horas de trabajo que hagan falta, invirtiendo lo que haga falta, consiguiendo el dinero de buena manera para invertirlo. Eso es cueste lo que cueste, pero no pasar la línea. Porque fíjense lo que pasa cuando uno pasa. La línea es que no hay retorno, así que mucho, pero mucho cuidado. Entonces, bueno chicos, de este video quiero extraer dos conclusiones, ¿sí? Y que sí, yo sé que estos casos son, digamos, están a gran escala, son de personas multimillonarias que terminaron muy, pero muy mal. Pero digo, primera pregunta, ¿por qué haces lo que haces? ¿Cuáles son tus verdaderas motivaciones? Vos que sos emprendedor, ¿querés tener éxito como emprendedor para demostrar algo? ¿Sí? Para demostrarles, no sé, a tus padres, tus primos, tu familia que no confiaron en vos, que podés ser próspero y exitoso. ¿O querés hacerlo por contribuir? ¿Querés tener un negocio para ayudar, para aportar valor a la sociedad? Fíjate que son dos caminos distintos, ¿sí? Uno tiene un tinte negativo, que es querer demostrar, y el otro tiene un tinte positivo, que es el de querer aportar valor. Así que cuidado, fíjate, estudiate, rastrea de dónde vienen tus verdaderas motivaciones. Y la segunda conclusión es que lógicamente chicos, apuesten por el camino difícil, por el camino del trabajo duro, de hacer bien las cosas, de decirle no a las trampas, de decirle no a los atajos, ¿sí? Y sí, eso le va a llevar más tiempo, le va a llevar más trabajo, pero al final les va a hacer mucho más felices y van a terminar en buenos términos, ¿sí? No van a terminar ni en la cárcel, ni estafando a nadie, ni haciendo que una persona se quite la vida, ni haciendo que una persona pierda su casa, ¿sí? Así que sí, el camino este es más difícil, pero es mejor y termina saliendo más barato, ¿sí? Y es mucho, lo van a disfrutar muchísimo, pero muchísimo más, ¿sí? Y no solo en el término de los negocios, del dinero, sino lo que les decía, de la salud, del gimnasio, de la alimentación y también de la espiritualidad, ¿sí? Así que bueno chicos, esto fue todo por este video. Ya saben que si quieren seguir profundizando en todos estos temas, tienen mi colección, la colección Controla tu Tiempo, que pueden adquirir en Amazon, y si no también pueden dirigirse a www.nicosaiz.com/libros y ahí tienen toda la explicación de la colección completa de cada uno de los libros y por supuesto sus respectivos enlaces a Amazon, enlaces que también les dejo acá abajo. Así que bueno chicos, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado, que les haya servido. Si así fue, ya saben que me ayudan mucho dándole manitos para arriba en YouTube, compartiéndolo, suscribiéndose, comentando y bueno, ya saben que nos estamos viendo en un próximo video. Que tengan un excelente día. Chao.